Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a compartir este nuevo desafío que hemos desarrollado para eh, la Academia de Talentos Digitales de Desafío Latam, en el cual, como saben, estoy cursando el desafío de Data Science. Y en este caso se nos presentó un desafío en el cual se denomina tabaquismo y gestación, y para el cual nosotros ya hemos preparado previamente nuestra área de trabajo en eh, en el Anaconda, utilizando el Jupyter Notebook, para el cual nosotros ya hemos traído hasta nuestra área de trabajo el archivo CSV denominado Baby, nuestro formato para desarrollar los desafíos y las tres clases previas a este desafío, la clase, la tutoría y un material adicional eh, con el cual nosotros vamos a desarrollar o ya desarrollamos el desafío de hecho. Eh, eh, para este desafío, obviamente, como para todos, he tratado de identificar alguna especie de algoritmo que me permita hacer un desarrollo del desafío de forma más ordenada, en el cual nosotros debemos importar, previo a lo anterior, importar pandas, que nos permita leer el archivo CSV, mostrarlo con un display, que ya sabemos, en mi caso me gusta cómo se visualiza mejor cuando se presenta con el display, revisando los datos, utilizando dtypes, info, describe. Estos métodos ya aplicándolos nos entregan eh, una información o datos dentro de la información que tenemos, y ya para ir empezar trabajándolo, visualizándolo, analizándolo y ver qué nos dicen estos datos. Para ello también importamos diferentes librerías como Matplotlib y Seaborg, la cual nos permite algunos histogramas, boxplots, curvas de densidad. Luego otra me pareció muy interesante, ExhibitStats, con un gráfico Q.Q, la prueba de Shapiro-Wilk, y aplicar diferentes métodos dentro de este ejercicio estadístico contenido dentro del cuarto desafío dentro de esta etapa en que estamos, y en el cual, como ya indicamos, importamos un archivo CSV de nombre baby. Mostramos el data frame, que es este, ya con algunos datos allí. Eh, Luego, como les decía, aplicamos o revisamos los datos utilizando el método dtypes. Luego obtenemos información a través del data frame del método info, que lo hemos visto en otros desafíos para entender con qué tipo de datos, qué tipo de información tienen los datos con los que estamos trabajando. Luego el método describe, que como ya sabemos es como que lo más básico de los métodos para que nos arroje datos estadísticos, las desviaciones estándar, eh, eh, la mínima, la máxima, el 25, 75, 50%. Y por supuesto, saben que siempre empleo eh, Copilot eh, para ayudarme durante estos desafíos, entendiendo qué debo consultarle a Copilot, qué me arroja Copilot, qué datos me arroja ya una vez corro yo el código en el Jupyter Notebook, ver si el código está correcto, si sigo avanzando o si tengo que darle alguna retroalimentación a Copilot para continuar en el desafío. Y en este caso también me ayuda con alguna descripción o el análisis de lo que he estado desarrollando para este desafío, lo cual en alguien como yo que no está familiarizado, como ya lo he dicho, con programación y menos con Python antes, ahora un poco quizás, entender un poco más la ciencia de datos empleando este tipo de herramientas que nos han dicho desde el principio, desde un Excel, desde el SQL como lenguaje de consulta y por supuesto Python, y a través de las diferentes librerías que hacen todas estas operaciones que nos permiten limpiar, depurar, extraer, analizar y presentar datos de forma gráfica para mayor entendimiento. Y por supuesto, presentarlos al tomador de decisiones y que él se evalúe de mejor forma en el conocimiento propio del negocio que esta persona a la cual se le entregaría esta información la tiene. Entonces vemos acá varios histogramas y continuamos con una descripción de los datos y seguimos repitiendo. Revisar los tipos de datos, dtypes, info, describe. eh, Importamos las librerías de las que hablamos y empezamos ya a extraer algunos datos. Por ejemplo,
relacionado a la maternidad, el peso en los embarazos, peso materno durante el embarazo, la distribución normal de los pesos, sé que se agrupan alrededor de las 128.28 libras con algunas variaciones. Eh, Continuamos aplicando las librerías, la distribución de peso de los bebés y vemos como acá en este histograma parece normal. Hay un análisis acá respecto a este gráfico. Luego versus el gráfico QQ de peso de los bebés que extraímos de CP-Stabs, ya este nos dice que los cuantiles de los datos se comparan con los cuantiles de una distribución normal versus una teórica, donde los datos siguen una distribución normal. Los puntos deberían alinearse aproximadamente en una línea recta, la línea indicada en roja, pero los datos son la línea azul. Y las desviaciones significativas de esta línea recta, especialmente en los extremos, indican que los datos no siguen una distribución normal. Y en este caso no siguen una distribución normal porque seguramente el ejercicio fue preparado con datos aleatorios o datos random, o simplemente los datos que están muestran este tipo de distribución. Pero esto lo conocemos ya después de que los mostramos de forma gráfica. Y por supuesto la prueba de Shapiro-Wilk, donde solamente con los datos que extrajo de nuestro data frame ya nos indica los pesos y los bebés nos siguen una distribución normal. Entonces, 3 de los gráficos presentados, 2 nos dicen que no hay una distribución normal de los datos versus 1 que a lo mejor sí lo dice, pero en mi desconocimiento de cómo leer este histograma, quizás habla de obviamente la expertise que una persona en mi posición debe desarrollar para entender ya y quizás visualizarlo de mejor forma y decir, no, mira, sí, no representa o no representa una distribución normal de los datos. En fin, continuamos avanzando el desafío en su parte 3, y hablando de seleccionar 5 datos, 5 valores diferentes dentro de los rangos de los pesos observados. Luego separar datos. Seguimos empleando librerías para representarlos gráficamente, comparación de los bebés, madres fumadoras versus no fumadoras, distribución de los pesos de los bebés. Y luego al final establecer algunas, en la última parte nos pedían, considerando los datos, calcular la probabilidad de una madre escogida al azar fume, a partir del valor anterior construya un modelo de distribución binomial que modele el experimento correspondiente a escoger 5 madres al azar y observar cuántas fuman. Utilizando este modelo simulas 1000 muestras de un tamaño de 8 y sus medidas muestrales. Y al final aquí están los datos. La probabilidad de que 0 madres fumen es del 0.083. Incluso yo puedo tomar esto y mostrarlo en porcentaje directamente. Luego con Matplotlib, con los datos simulados versus los datos actuales, datos simulados estos versus los datos actuales, vemos cómo contrastan, vemos la distribución de medidas muestrales en reales versus las simuladas, ya aquí se ven un poco similar, y luego la comparación de las distribuciones de los datos reales versus la simulación y modelo normal. Datos reales, la simulación y el modelo normal sí se muestran, y aquí obviamente la conclusión al comparar gráficamente los resultados. En el primero, en nuestro caso vemos que no son similares estos. En este caso indicamos de que ambas distribuciones se aproximan, y en este último caso las curvas de la distribución normal en rojo lucen coincidentes con la curva de la distribución simulada. Y al final obviamente mis conclusiones, que son un poco de lo que les he estado contando, de cómo cuando se nos indica o se nos presenta, mira, debemos analizar estos datos, se nos presenta un archivo con n cantidad de datos, aplicamos diferentes métodos dentro de Python, dentro de nuestro notebook de Python, ordenamos la información, la presentamos, la analizamos, tomamos ya lo que hemos procesado, introducimos librerías y representamos la información de forma gráfica. Ya nos permite a nosotros analizar un poco los datos que hemos estado visualizando. Y por supuesto esto con los otros ejercicios, aunado con la expertise que debe tener alguien sobre determinado el área de negocios, que puede ser demasiado diversa a lo que se le ocurra, minería, salud, emergencias,
finanzas, ventas, operaciones, servicios, etcétera, no necesariamente uno debe comprender al mínimo el detalle de cada rubro, pero sí entenderlo para poder tomar todos estos datos e ir analizándolo y procesándolos. Y bueno, hasta aquí dejaré este video en el cual, como le indicó, estoy tratando de mostrar poco a poco mis avances. En mis conclusiones también indiqué que este ejercicio, a diferencia de otro, fue un poco más fluido, obviamente considerando los anteriores desafíos, el cual te permite nuevas herramientas con las cuales seguir aprendiendo. Más adelante quisiera buscar bases de datos relacionadas a un rubro que quizás tenga mayor dominio, quizás emergencias, desastres, eh, casos de eventos generadores de daño o no, emergencias mayores, cosas así, tomar una gran muestra y quizás aplicar esto mismo y ver qué nos dicen los datos. Vale, muchas gracias. Chau.